Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Joari González Santos y este es mi canal Old School. El día de hoy vamos a trabajar con el segundo video de repaso para regreso a clases de nivel de secundaria. Hoy vamos a trabajar con el tema del plano cartesiano. Espero que este video te ayude a conocer o a recordar este tema. Vamos a comenzar con el trabajo del día de hoy. Antes de comenzar a trabajar vamos a analizar la definición de este tema. El plano cartesiano está compuesto de dos rectas numéricas perpendiculares. Una es horizontal y la otra es vertical. Y se cortan en un punto central que se denomina origen o punto cero. Como podemos darnos cuenta aquí en el ejemplo, tenemos una línea horizontal y una vertical. Se cruzan en el punto que se denomina cero. A partir de este punto se empiezan a contar los segmentos de cada una de las líneas del plano cartesiano. Todas están siempre separadas a la misma distancia, no importa si son a la izquierda, derecha, arriba o abajo del punto de origen o cero. Vamos a analizar ahora el nombre de estas líneas y los elementos que componen al plano cartesiano. Acá tenemos otra imagen y acá podemos darnos cuenta que cada una de las líneas tiene su nombre. Vamos a analizarlo. La línea horizontal, que está aquí en rojo, se conoce como eje de X o abscisas. La línea vertical se conoce como eje de Y o eje de ordenadas. A partir de el 0 hacia la derecha en el eje de X se empiezan a contar los números positivos 1, 2, 3, etc. Del origen hacia la izquierda se empiezan a contar los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Es decir, una parte del eje de X es positivo y la otra es negativa. En el eje de Y sucede lo mismo. Hacia arriba del punto 0 se cuentan los números positivos y hacia abajo se cuentan los números negativos. El plano cartesiano queda dividido en 4 cuadrantes. Se denomina como cuadrante 1 al que queda encerrado, por decirlo de un modo, entre las dos líneas positivas, tanto la de X como la de Y. A partir de ahí se enumeran los demás cuadrantes en sentido inverso a las manecillas del reloj. El cuadrante 2 que queda entre el eje de Y positivo y el de X negativo. El cuadrante 3 que queda entre X negativa y Y negativa. Y el cuadrante 4 que queda entre X positiva y Y negativa. Ahora, cuando a ti te piden que busques o localices un punto en el plano cartesiano, te van a dar dos coordenadas. La primera coordenada la vas a buscar siempre en el eje de X, es decir, en las abscisas, y la segunda la vas a buscar en el eje de Y, es decir, en el eje de ordenadas. Vamos a analizar cómo se realiza esto. Como te puedes dar cuenta, aquí ya tengo mi plano cartesiano y aquí tengo los puntos que yo voy a localizar. Tengo 4 puntos y cada punto se compone por dos números, por dos valores. Estos valores los voy a buscar en esta representación. El primero de los valores, es decir, en el caso del inciso A, que tiene 5 y 3, el primero de ellos lo voy a buscar en el eje de X. Como te puedes dar cuenta y si recuerdas, existen números positivos y negativos. A los positivos normalmente no se les agrega el signo a menos que estén en una secuencia que indica una suma. En este caso el 5 y el 3 son números positivos. También es importante que recuerdes que estos números los vamos a dividir en dos partes. Los números que se encuentran en primer lugar, es decir, a la izquierda, los vamos a buscar en el eje de X. Y los que se encuentran a la derecha, es decir, el segundo número, se va a buscar en el eje de Y. Así que vamos a iniciar. El primer número es 5. Como te puedes dar cuenta, aquí tengo un 5 y un menos 5. Como este no tiene signo negativo, el que a mí me sirve es este que está en el eje de X y es el 5 positivo. Una vez que ya sé en dónde se encuentra, voy a buscar el siguiente. El 3 que se encuentra en el eje de Y. Como es positivo, lo voy a buscar hacia arriba, no hacia abajo que se encuentran los negativos. Ahora ya lo tengo aquí. Voy a trazar una línea perpendicular a cada uno de ellos en la dirección que la necesito. Para esto tú te puedes auxiliar de una regla o una escuadra. Yo voy a poner aquí mi escuadra y la línea que yo trazaría sería perpendicular a la línea de X, es decir, aquí
pero hacia arriba porque el número 3 está en la parte superior del eje de Y. Entonces yo trazaría una línea y esta va a llegar hasta la altura del número 3. Una vez hecha esta línea, voy a trazar otra y eso me va a ayudar a encontrar el punto donde se unen estas dos coordenadas. Esta es la parte que a mí me interesa, el lugar donde se cruzan estas dos coordenadas. En los libros puedes encontrarlas y te vas a dar cuenta que pueden utilizar una línea como esta, o puede ser una línea punteada, o incluso no necesita las líneas. Lo único que sí es indispensable es marcar el punto en donde se cruzarían. Como esta es la primera, a este ejercicio le corresponde la letra A, así que la vamos a anotar aquí. Ahora vamos al punto B, menos 4, 6. Lo voy a buscar en el eje de X, del lado izquierdo a partir del 0. Aquí tengo el menos 4 y el 6 lo voy a buscar en el eje de Y. Como es positivo va a ir hacia arriba, así que la línea que yo utilizaría para auxiliarme iría hacia arriba hasta la altura del número 6 y desde el 6 trazaría una línea a la izquierda para que se cruce con ella. Recuerda, lo importante aquí es el punto en donde se cruzan, así que en este caso ya no voy a trazar las líneas. Este sería el punto B. Para el punto C, menos 3, menos 5. El menos 3 lo busco en el eje de X, está acá. Y el menos 5 en el eje de Y quedaría en la parte inferior a partir del 0. Misma situación, no voy a utilizar una línea, voy a marcar solamente el punto en donde se cruzan. Este sería el punto C. Y aquí queda marcado, punto C. Por último el punto D. 6 menos 2. El 6 es positivo y como lo busco en el eje de X se encuentra a la derecha del 0. Aquí está el 6. Y el menos 2 lo busco en el eje de Y. Me voy a ir hacia abajo porque son los negativos. Voy a buscar en dónde se cruzan y ahí es donde voy a marcar mi siguiente punto. En este caso queda en este punto. Este sería el punto D. Ahora, en la siguiente parte yo te pongo aquí un ejercicio. El objetivo de esto es que tú traces tu propio plano cartesiano. Como te puedes dar cuenta, yo aquí tengo el mío. Un tip para trazarlo: si tienes un cuaderno de cuadros o de rayas, sobre las líneas, como en este caso las tengo yo. Eso te va a permitir localizar más fácilmente los puntos en donde se cruzan las coordenadas que te están dando. Puedes ponerle pausa al video, trazar tu plano cartesiano y localizar estos puntos y yo te doy la respuesta a continuación. Acá tenemos ya localizados los puntos en nuestro plano cartesiano. El punto A es 1 menos 3. El 1 lo buscas en el eje de X, que quedaría de este lado, y el menos 3 hacia abajo, por lo tanto este es el lugar de cruce. Como te puedes dar cuenta, aquí estoy utilizando líneas punteadas. Tú puedes elegir utilizarlas o simplemente marcar el punto. El inciso B, menos 2, 2. En el eje de X buscamos menos 2 y en el eje de Y el 2. A partir de ahí buscamos el punto de cruce. El 6, 4. Ese es el punto C. Buscamos 6 en el eje de X y hacia arriba en el eje de Y el 4. Y tenemos el punto C. Punto D, menos 5, menos 4. Los dos son negativos, pero el menos 5 lo busco en el eje de X y el menos 4 también negativo en el eje de Y. Y queda aquí el punto que estamos buscando. El punto E podría ser el más complicado, pero vamos a analizar. En el eje de X busco el 0. Quiere decir que no voy a correr ni a izquierda ni a derecha. Por lo tanto sería a este nivel. Quedaría en el centro. Y el 5 lo voy a buscar hacia arriba en el eje de Y. No importa si el punto que tú estás localizando queda sobre uno de los dos ejes. Es válido que algunos se encuentren ya sea en el eje de Y, no importa positivo o negativo, o en el eje de X. Y por último 3 menos 5. Buscamos el 3 en el eje de X, que son positivos, acá lo tenemos, y el menos 5 en el eje de Y. Podemos trazar las líneas punteadas o simplemente marcar el punto en donde se cruzan y ese sería el punto F. Bien chicos, hasta aquí llega el video del día de hoy.
Espero que te ayude a refrescar o a conocer este tema. No te olvides de dejarme un like o un comentario. Si necesitas algún tema, te recuerdo que lo puedes solicitar por este medio. Nos vemos en el próximo. Recuerden, esfuércense y estudien.